gracias. Hola Fabio, ¿cómo estás? Giovanna, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Buenas bien. tardes en España, cierto, correcto. Sí. Buenos días, Fabio, un gusto saludarte, tenía tiempo de no saludarte. muchas gracias. Lo mismo digo. Bueno, pues bienvenidos al foro. Vamos a dar unos 5 minutitos que entren la gente que quiera entrar para que pueda visualizar el foro. Y pues bueno, que nada más un par de detalles que serían importantes puntualizar. Vamos a tratar de no opacar el comentario de alguien sobreencimando la voz de otro para que no se sature la comunicación. Eh, Tratemos de que nuestras respuestas no demoren más de 3 minutos y pues ser contundentes específicamente sobre el tema que estamos mencionando en su momento para que esto sea lo más claro posible. Si quieren acotar algo adicional, pues levantar la mano para poder darles pie a que podamos hablar. ¿Vale? No sé si queda claro. Tal y como lo tenemos en la invitación, yo creo que empezamos a correr el video de el doctor Nuño Vilaranda para que más o menos vayamos entendiendo el tema. Entonces, denme un segundito. Excelentísimos participantes del Foro Internacional Virtual que se está llevando a cabo hoy, 2 de marzo de 2024, sobre retos y recomendaciones para mejorar las relaciones en familia separadas, y que es promovido por la Fundación Padres por Siempre en Colombia, a la que felicito de antemano. Antes de más, perdonen mi español, intentaré hablar despacio y por forma que me consigan acompañar. Eh, Agradecervos la invitación que se me ha sido dirigida, y es con grande honor que me dirijo a vosotros en este foro dedicado a la reflexión y al debate sobre un tema de extrema relevancia social. Nos queda claro que nos enfrentamos a desafíos complejos y multifacéticos. Permítame, por lo tanto, ofrecer algunas reflexiones inspiradas en mi experiencia profesional y en las aportaciones de las ciencias sociales a una mejor comprensión de la dinámica familiar. Antes de continuar y con el fin de dar un breve contexto, me gustaría reforzar que mi conexión con el tema de la separación familiar y matrimonial es, por supuesto, personal. De hecho, en 2012, entre escritos y garabatos, decidí publicar un libro en Portugal y Brasil llamado Padre, ven a verme. Un libro que saca a la luz cartas de una hija cruzadas con el diario de un padre en la tormenta de la alienación parental, y con el prólogo de ilustres psicólogos y escritor Dr. José Aguilar Cuenca. Este libro dictó un poco mi rumbo y me hizo creer que era posible hacer mucho más. Tanto es así que años después he publicado otro libro que es El camino de los afectos, que en abril de este año lo publicaré en la Ciudad de México en versión española. Por tanto, deciros que há 14 años que me interesa el tema y escribo y estudio para comprender mejor este fenómeno social que es los conflictos parentales, en fin de las transformaciones de la familia en las últimas décadas. En este camino me gustaría destacar que fui miembro voluntario de la Asociación Portuguesa para la Igualdad Parental de los Padres y Derechos de los Niños, y facilitador en grupos de ayuda mutua para padres y madres y hijos, donde he sido testigo como observador y participante directo de las consecuencias de la ruptura familiar. Es decir, he sido testigo de los efectos del divorcio contencioso
que entiendo como algo similar a la prolongación de una relación donde el amor da paso al odio, en el que los niños son utilizados como un objeto que los adultos usan y abusan, manipulan. De hecho, en este viaje aprendí mucho, pero fue crucial sumergirme en la ciencia y en las perspectivas empíricas. Es así con este contacto, con estas experiencias, que me llevó a mi camino académico y acabo por terminar el grado en Ciencias Sociales, en Mediación Familiar y de Conflictos, y actualmente me estoy terminando maestría en Sociología en la Universidad de Évora, con una investigación muy inquietante, interesante, sobre los hijos de padres separados. O sea, mi estudio es una mirada sociológica a la voz y a la experiencia de los niños en torno de las consecuencias de la ruptura matrimonial conflictiva de los padres. Pues bien, aquí llegados, me gustaría empezar recordándoles que hace tiempo atrás quedaron los tiempos en que el hombre ocupaba el papel de proveedor en la familia, el que salía a trabajar, y la mujer la ama de casa, la única que cuidaba de los hijos. Afortunadamente, las sociedades han evoluido y con esa evolución los roles de hombres y mujeres han sufrido transformaciones significativas, reflejando profundos cambios estructurales y culturales. Por tanto, la transición de una estructura familiar patriarcal a modelos más igualitarios no solo ha alterado la dinámica interna de las familias, sino que también ha influido en los patrones de género en toda la sociedad. Por lo tanto, la igualdad de los padres no es una guerra de géneros, es un derecho de los niños. Desde una perspectiva sociológica, es posible analizar estos cambios desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, las transformaciones económicas, como la entrada masiva de las mujeres, y con razón, en el mercado laboral, que han reconfigurado las relaciones familiares al desafiar las divisiones sexuales tradicionales del trabajo. Y esto es un punto que es verdadero y transversal casi en todas las sociedades. Estos cambios dieron lugar a una redistribución de las funciones familiares en la que los hombres y mujeres asumieron nuevas responsabilidades y compartieron de manera más equitativa las tareas domésticas y el cuidado en los hijos. Por lo tanto, entiendo que hoy, cuando hablamos de los derechos de los niños, estos derechos dependen del reconocimiento de los derechos parentales efectivos frente a la ruptura matrimonial. Es de suma importancia reconocer que la pareja conjugal está en el pasado, dando paso a la pareja parental. En esta lógica de pensamiento, y citando a mi querido amigo Joaquín Silva, juez de Derecho de Familia, que dice que es necesario matar a la pareja conjugal y dar a la luz a la pareja parental en el camino de una justicia más restaurativa. Con respecto a los principales problemas y errores en el manejo de las relaciones en las familias que experimentan ruptura matrimonial, creo que es imperativo reconocer que la falta de capacitación y educación de los padres y la falta de comunicación efectiva es un elemento central, creyendo firmemente que a través del diálogo y la mediación podemos contribuir a la construcción de relaciones familiares más sanas y resilientes. Ahora bien, los conflictos no solo impulsionan cambios sociales y estimulan nuevos pensamientos, sino que también sirven como catalizadores para la ruptura de las relaciones interpersonales en diversos niveles,
debido a la mala o hostil comunicación entre los miembros de la familia separados, lo que muchas veces genera resentimientos, malentendidos y perpetúa episodios de conflictos que se proyectan en la esfera íntima y pública de los niños y otros actores involucrados en el conflicto. Además, la incapacidad de establecer límites saludables y respetar las necesidades emocionales de todos los involucrados contribuye al deterioro de estas relaciones. Por lo tanto, el conflicto debe evaluarse con mucha moderación y envolverse en una buena dosis de amor y comprensión. En este contexto, las recomendaciones que surgen de mi experiencia profesional y académicas enfatizan la importancia de la empatía, la cooperación y tratar de priorizar la mediación como solución para resolver cualquier conflicto. Esto sería lo ideal. Es de esta manera que animo encarecidamente a las familias a priorizar el diálogo abierto y respetuoso, tratando de comprender las perspectivas de los demás actores y trabajando juntos para encontrar soluciones constructivas. Además, sugiero un enfoque holístico y la búsqueda de apoyo profesional en las más diversas áreas de actividad, como por ejemplo el psicólogo, el doctor, el abogado y el mediador, entre otros. En definitivo, lo realmente importante, que yo lo creo, es la ayuda en la resolución del conflicto y la construcción de nuevos patrones de interacción. Es fundamental cultivar un ambiente de seguridad y estabilidad emocional, y la mediación nos ofrece esa oportunidad. Esto implica lograr que los niños se sientan queridos y cuidados por ambos los padres, incluso el contexto de separación, ya que tener dos hogares no es sinónimo de tener dos familias, todo lo contrario. Dos castillos, una familia, como escribo en mi segundo libro. Además, un sistema de apoyo amplio y resiliente que incluya a familiares, amigos y profesionales capacitados puede ofrecer un apoyo crucial durante los momentos de transición y adaptación. Aquí es importante enfatizar que siempre debemos estar cerca del apoyo constructivo y positivo y no empacarnos en caminos poco asertivos. Para los padres involucrados en relaciones familiares separadas, recomiendo un enfoque proactivo centrado en el bienestar de sus hijos, donde los padres deben centrarse en sus deberes y centrarse en los derechos de sus hijos y su libertad para el afecto y la felicidad. De entrada implica dejar de lado las diferencias personales en aras de la cooperación parental, reconociendo que ambos padres juegan un papel esencial en el desarrollo y la felicidad de los hijos y de todo el espacio público privado donde se insertan. Priorizar el respeto mutuo, la flexibilidad y el compromiso con el interés superior de los niños es fundamental para dirigir estas relaciones hacia el ideal de una crianza compartida, saludable y positiva. En resumen, a medida que exploramos los desafíos y oportunidades en las relaciones en familias separadas, es esencial que adoptemos un compromiso con la comunicación abierta, el apoyo mutuo y el respeto por la individualidad de cada miembro de la familia. Podemos aspirar a construir lazos familiares más fuertes y resilientes, incluso frente a las adversidades de la separación. Sobre la base de todo lo que he dicho,
es imperativo fortalecer las familias y promover la resolución pacífica de los conflictos, esperando que el espíritu de concordia y comprensión recompense los hogares, las familias y los corazones. Por lo tanto, dirigiéndome a los padres que están separados con sus hijos de una manera más personal, me gustaría pedirles que permitan que se establezcan conexiones donde las diferencias se disipen en aras del amor y la unidad familiar. Creo firmemente que a través del diálogo y la mediación podemos contribuir a construir relaciones familiares más sanas y resilientes, que cada paso que demos nos acerca aún más a este noble objetivo. Creo que es en la mediación familiar donde encontramos la puente hacia el entendimiento mutuo y la construcción de soluciones, así como la transformación de los conflictos en oportunidades para una futura convivencia más armoniosa y sana entre las partes involucradas sin perjudicar los hijos. Corresponde a los estados, gobernadores, pensar y diseñar políticas públicas orientadas en la unificación de las familias y tender puentes a favor del bienestar y los derechos de las familias, de nuestros hijos, de nuestros queridos hijos, que debe ser preservado. No tengo dudas en afirmar que la mediación es una de las vías de entendimiento y armonía en las parejas parentales donde siempre se antepone el interés superior de los hijos. No pierdan su tiempo y sean felices, nunca renunciado a sus hijos, nunca renunciando a sus hijos, porque eso sería boicotar el futuro de la humanidad. Gracias a todos por tomarse el tiempo de me escuchar y les deseo todo lo mejor que hay en este mundo. Y omnia vincit amor, que el amor vence todo. Muchas gracias y hasta breve. Obrigado. Bueno, que entremos realmente a la parte del foro como tal. Ya escuchamos un poquito al doctor Nuño y pues me gustaría, como les dije, en el orden de la invitación, si me haces favor, Giovanna, no estés por ahí todavía. Sí, ¿me podrías indicar cuál es tu relación de manera personal o profesional con el fenómeno de la familia separada? A nivel profesional pues me dedico al derecho de familia y al derecho penal en violencia de género y por desgracia en España están muy relacionados. Cuando un papá solicita la custodia compartida en una demanda, suele en muchísimas ocasiones acabando con una denuncia de violencia de género que impide en España tener cualquier tipo de contacto con sus hijos, solo por el mero hecho de estar denunciado. Ok, doctor Fabio, si me hace favor, responder la misma pregunta. Sí, señor, ¿lo escucho? ¿Me podrías indicar cuál es tu relación de manera o personal o profesional con el fenómeno de familia separada? Gracias. Tengo las dos relaciones. Yo soy papá separado hace como 15 años. Tengo 3 hijos y tengo mi propia historia. Y además de eso, soy abogado dedicado a estos temas de derecho de familia desde hace muchos años, como unos 20 años tal vez. Entonces he tenido la oportunidad de primera mano de darme cuenta de las circunstancias que afectan esas relaciones de familias separadas, cuáles son los errores más comunes que se cometen y pues he podido vislumbrar también algunas soluciones que normalmente comparto con los papás que acuden a mi oficina.
Ok, soy testigo de ello, la verdad es que así es. Bueno, me gustaría más o menos, digo, dentro de lo que se pudo entender del doctor Nuño, si me pueden decir qué comparten con con la visión que él tiene y qué no comparten con esa visión que tiene. Giovanna, te doy. Yo lamentablemente no he podido escucharlo porque desde aquí se entrecortaba continuamente y no he podido escuchar el 90% de lo que he dicho. Ok, Por lo ok, tanto, no puedo opinar sobre ello. ok, Fabio. Me pasó algo similar. Alcancé a escuchar algunas frases que me parecieron importantes, como por ejemplo la invitación que él hacía a manejar estas relaciones de familias separadas desde el amor y evitar los conflictos. Lamentablemente el audio fue muy malo. Algunos puntos me hubiera gustado entender más lo que él estaba comentando, pero igual que la doctora no puedo comentar a fondo sobre lo que él dijo. Ok, me gustaría entonces cambiarles la pregunta un poquito sobre el hecho de cuáles consideran son los principales problemas y errores que se presentan en el manejo de las relaciones familiares Todos los participantes separadas. Joana. En otros países no lo sé. En España uno de los principales problemas es la lentitud de los procedimientos. En España una pareja de media puede tardar en divorciarse 2 años. Entonces, esta lentitud de la justicia lo que hace es agravar las relaciones. Todos entendemos que cuando dos personas se separan es porque hay algún tipo de conflicto o hay algún tipo de desentendimiento. Entonces no se puede pretender que dos personas que se separan, la mayor parte de las ocasiones, porque hay desencuentros y algún tipo de conflicto, que se lleven maravillosamente bien y hagan un divorcio, entre comillas, limpio. Si a eso le añadimos que estarán 2 años en un proceso en el que ambas partes intentan recabar pruebas de lo malísimo que es el contrario, lo que hace es, en la mayor parte de los casos, subir la conflictividad. Evidentemente, si un procedimiento de divorcio durase 3 semanas o un mes, la mayor parte de los conflictos serían evitables. Otra es la falta de cultura de la mediación. Es verdad que en España todos los juzgados tienen un equipo de mediación, eh, pero también es verdad que no es obligatorio. Si una de las partes no quiere someterse a ese procedimiento de mediación, no tiene absolutamente ninguna consecuencia. De hecho, el procedimiento de mediación se termina y el juez no sabe siquiera cuál de las partes no ha querido seguir ese proceso de mediación, con lo cual no tiene ningún tipo de consecuencias. Ante esto es muy difícil que dos personas que están en un conflicto, sobre todo al inicio de ese conflicto, puedan hacer una separación civilizada. Digamos así que gran parte procede de los organismos públicos. Tocaste algunos temas que ahorita me gustaría retomar, pero me gustaría escuchar la opinión de Fabio. Bueno, son muchos puntos. Y la doctora ha dicho algo que es muy cierto. Cuando una pareja se separa, de por sí ya se separa con heridas, lo cual hace que se dificulte mucho las relaciones de ahí en adelante. En muchas ocasiones esas heridas se convierten en rencor, en odio y en deseos de causar daño. Y si bien en el mundo ideal, o lo que nosotros llamamos en derecho, en el deber ser, pues sería lo mejor una sana convivencia, una sana relación, una comunicación asertiva, todo eso está muy bien y suena muy bien, pero en la realidad la mayoría de veces eso no ocurre. Yo muchos años y he podido detectar problemas que se acentúan porque los papás y las mamás cometen errores hasta elementales o básicos que terminan siendo ventilados en estrados judiciales
con la complejidad y la demora que eso trae, y además los procesos judiciales normalmente no sanan heridas, sino que las agrandan. Por ejemplo, en la relación entre los padres y los hijos de familias separadas, se ve muy común que los papás, cuando digo papás me refiero a papás y mamás, traten de colocar a sus hijos como jueces de la verdad y de quién tiene la razón. Entonces eso los involucra a los muchachos, los hace sentir muy mal, porque los niños y los adolescentes de todas maneras aman a papá y a mamá, pero se les está desfigurando la imagen de los dos con esa circunstancia que los colocan en la mitad del conflicto para justificar que el papá o la mamá hacen cosas malas o indebidas. A los hijos no se les debe hablar mal de su otro papá o de su mamá. Si tiene algo en contra del papá y de la mamá, no lo diga. Y los hijos, yo siempre digo una frase, los hijos no son psicólogos ni son abogados para que uno les esté contando y colocando en el corazón de ellos los dolores míos y mis rabias y mis iras en contra del otro progenitor. A los hijos hay que tenerlos lo más aislados posible. Y eso tiene mucha relevancia en la parte jurídica, porque eso se va a ver en los procesos judiciales, ¿sí? Y es uno de los principales llamados de atención que siempre hacen las autoridades: no involucren a los hijos. Entonces, si ya hay un conflicto, no agrandemos el conflicto colocando a los hijos en el medio, sino que por el contrario, cuando el hijo esté conmigo, con papá custodio o papá no custodio, que para los hijos sea el mejor tiempo del mundo, de alegría, de felicidad. Los hijos no tienen por qué estar viendo la mala cara de los papás, porque uno está triste, porque está enojado, porque está preocupado, porque la señora hizo tal cosa. No, eso no es problema de los hijos, es problema de los adultos. Y mientras los hijos estén con usted, señor papá o señora madre, ¿sí?, lo que tienen que disfrutar es de la mejor versión del padre y la mejor versión de la madre. Perfecto, ahora, Fabio. Perdón que te interrumpa. Estás tocando muchos temas que dan para hablar muchísimo, por eso me permito interrumpirte. Acá me gustaría preguntarles a los dos si la cordura en uno de los dos papás es válida para mediar la solución del conflicto. Tratemos de entender que este foro específicamente es para hacer recomendaciones dentro de la familia separada. Entonces, ¿creen que la cordura acá cabe, Giovanna? La cordura debería ser el centro principal de una separación. El problema es que esta cordura debe ser bilateral. Por mucho que un progenitor intente poner cordura en un procedimiento de separación, si el otro progenitor se empeña en que ese procedimiento sea contencioso, lo será. Es decir, esto sí es cosa de dos. Uno puede poner toda la cordura del mundo, todas las mejores intenciones del mundo, pero si las dos partes no entienden que sus hijos son el centro, que no lo son ellos, que las disputas deben permanecer entre los adultos, que uno puede discutir sobre 1000 cosas, pero nunca, nunca, nunca sobre los hijos. Por eso, no, yo considero lamentablemente que la cordura de uno es absolutamente insuficiente. O hay cordura por las dos partes, o es absolutamente imposible. La locura y la cordura, cuando se enfrentan, lo que acaba pasando es que gana la locura. Es lamentable y es así. Cuando vemos programas de mediación, en otros países no sé cómo será, pero es que en España, por ejemplo, si los dos no están de acuerdo en recibir una mediación, es decir, si los dos no tienen la cordura de aceptar que en lugar de pelearse, lo que hay es que intentar llegar a entendimientos y basarse más en lo que a uno le une que en lo que le separa, la mediación no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque es infructuosa. Uno no puede mediar con quien no quiere mediar. Uno no puede acordar con quien no quiere acordar. Por lo tanto, no. Esto es una cosa de dos. O hay cordura por ambos lados,
o la separación será contenciosa, beligerante y dañina para los hijos. Así que la responsabilidad es de los dos. Perfecto, Joana. Fabio, antes de que me contestes, les quiero mencionar algo. Joana, acabas de tomar un tema fundamental, la cordura y la mediación. ¿Cómo es posible? Se los dejo para que lo vayan meditando en la futura respuesta. ¿Cómo es posible que haya ese entendimiento para que los dos tengan esa cordura cuando se están separando precisamente porque no hay cordura en una relación? O sea, sí es algo difícil de entender y a veces incluso hasta ilógico de proceder, ¿no? Entonces, creo que debemos de darles pistas a los papás para poder llegar a ese consenso. Fabio, ¿me podrías responder eso de cómo, si la cordura puede en algún momento caber o no? Yo estoy de acuerdo con lo que la doctora acaba de mencionar. Aquí en Colombia decimos que para pelear se necesitan dos, pero en este caso podemos decir, para que haya una relación sana y una familia separada se necesitan dos. Uno solo no es suficiente y en la mayoría de los casos que yo he visto, ¿sí? Normalmente hay una persona tóxica, difícil, herida o con rencores que no los supera, y en el otro lado hay una otra persona que sí tiene la cordura de la que estamos hablando, que quiere bajarle el tono, que quiere ser conciliador, que piensa en los hijos, pero la persona que no está en esa misma tónica quiere sangre, perdónenme la expresión, como en el circo romano, quiere sangre. Y entonces termina arrastrando al que sí tiene la cordura a una guerra que esa otra persona no quería, pero que se ve obligado a enfrentar. Por eso, para que haya una sana relación se necesita la voluntad de los dos. Y como no estamos en el país de Alicia en el País de las Maravillas, pues efectivamente eso sucede con mucha cotidianidad, esos conflictos que ya no se pueden manejar con el tema de cordura porque no hay cordura en alguno de los dos o a veces en los dos. Entonces toca enseñar, capacitar a los papás a no cometer ciertos errores porque por esa falta de cordura, esos errores se van a convertir en una guerra total. Y ojalá que haya espacio para que hablemos, por ejemplo, del tema de las falsas denuncias en aspectos sexuales, que son una gran cantidad y con la cual se ha logrado alejar a algunos de los padres de sus hijos, y son falsas denuncias, pero son producidas por eso, porque lo que se quiere es sangre. Entonces así es imposible, no es que sea difícil, es imposible, y por lo tanto hay que acudir a estrados judiciales, pero sabiendo que en el día a día, usted como papá o usted como mamá, tiene que dejar de hacer algunas cosas que contribuyen a incrementar ese conflicto o que, como decimos en Colombia, se convierten en papaya. Es decir, papaya puesta, papaya perdida. El que dé papaya, a el otro le cae con todo. Entonces, hay conductas que los papás y mamás hacen equivocadamente, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no?, las discusiones delante de los hijos. Por ejemplo, en el tema sexuales, por ejemplo, bañar a los hijos, ¿no?, que es una cuestión que debería ser tan natural. Yo bañé a mis hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Pero hoy en día bañar a un hijo se convirtió en un delito. Aquí en Colombia se llama actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Y eso tiene cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que enseñarle y capacitar a los papás qué no deben hacer con sus hijos, porque ya estamos en un conflicto. Y ese conflicto no se arregla con acuerdos, porque realmente hay una persona que no le interesa los acuerdos. Hay una persona que le interesa es hundir y alejar a los hijos del otro, porque lo considera mal ser humano o por lo que sea, y en últimas los perjudicados son los hijos. Entonces yo sí considero que tanto la persona que es tóxica, ¿sí?,
comete errores gravísimos que debe mejorar, pero no la podemos obligar. ¿Sí? Eso nace de uno mismo, de querer ser mejor ser humano, y lamentablemente muchas personas no se toman ni siquiera el tiempo de preguntarse en qué fallo yo como papá o en qué fallo yo como mamá. No se preguntan eso y siempre la culpa la tiene el otro. Pero también es claro que el papá que no es tóxico está cometiendo errores, está cometiendo equivocaciones que alimentan ese conflicto. Errores de buena fe, errores por querer demostrar que él es el bueno, ¿sí? Termina haciendo cosas que no debería hacer. Total. Fabio y Joana, de antemano les agradezco muchísimo esto. No hemos terminado, pero la verdad, sus acotaciones a este tema son, creo que, muy valerosas para la gente que nos está siguiendo en este momento y que más adelante seguramente van a ver este video en las diferentes plataformas en donde lo pondremos. Me gustaría dar paso, antes de que sigamos adelante, al video de la doctora Catalina Gutiérrez Parra. Ella es psicóloga forense, porque nos puede dar un poquito de luces sobre precisamente este tema que estamos tratando, de cómo hacer recomendaciones para mejorar la relación de familia separada. Bueno, hola a todos los participantes de este foro, mis compañeros, todos quienes nos están viendo y que tienen pues como tantas inquietudes respecto a este tema de las familias separadas. Mi nombre es Catalina Gutiérrez, soy psicóloga, tengo una maestría en psicología forense, una maestría en neuropsicología, una especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y pues he sido terapeuta durante muchísimo tiempo en muchos temas relacionados con familia y con desarrollo del ser humano. Bueno, personalmente he sido hija de una familia separada. En mis entornos pues siempre ha habido gente que ha tenido divorcios. Creo que es casi que más común encontrar padres separados que padres que se mantienen o familias que se mantienen unidas por mucho tiempo. Y pues como terapeuta sobre todo manejo muchos casos de familias separadas en las que alguno de los hijos principalmente presentan síntomas, ¿no? Bien sea de problemas de conducta, problemas académicos, bueno, muchos obedecen en parte a estos procesos de divorcio, otros pues ya eran algo propio de los hijos o de la dinámica familiar. Y como psicóloga forense pues veo muchísimos casos de familias separadas y disfuncionales. Realmente en el contexto forense creo que no hay familias separadas funcionales y bueno, esto tiene muchísimos problemas tanto jurídicos como clínicos o psicológicos, digamos, emocionales, bueno, en muchos niveles para todos los miembros de la familia, para los padres, para los hijos, para todos los que están en esa dinámica. ¿Qué problemas hay y qué errores se presentan en este manejo de las relaciones? Bueno, pues es claro que cuando una familia se separa, cuando dos adultos deciden separarse, es porque ya no están logrando convivir, porque a veces se ha metido una tercera persona, porque a veces no encuentran un sentido, porque desde el principio todo estuvo mal. Son muchísimos los factores, pero definitivamente para separarse, y más si hay hijos de por medio, es porque definitivamente la convivencia y la relación pues ya no está bien, ¿cierto? Puede que sea sostenible, algunas personas toman la decisión de separarse antes de que las cosas se vuelvan inmanejables, otras ya llegan a extremos y cuando ya es intolerable la situación, entonces deciden separarse y pues creo que son los procesos más difíciles. He tenido familias que han tenido la asertividad de decidir separarse y tomar todas las medidas necesarias desde el punto de vista psicológico, bueno, y otros puntos de vista económicos, o sea, pero lo que a mí me atañe es lo psicológico, para que su divorcio sea lo mejor posible y con el más mínimo de afectación a los miembros de la familia. Pero pues realmente eso es
son casos muy escasos en los que existe esa conciencia, ¿no? ¿Qué veo yo después de que se separan? ¿Qué sucede? Bueno, en parte tiene mucho que ver el motivo del divorcio, si fue por alguna tercera persona. Generalmente una de las dos queda herida y bueno, eso tiene unas implicaciones complejas en el manejo que hay en adelante. Otra de las cosas es que también veo que a veces no hay como la suficiente madurez para manejar la relación y los cambios que vienen a partir de ella. Entonces, las personas muchas veces desarrollan juegos de poder. Estos juegos de poder son bastante complejos porque básicamente se trata de quién gana algo, lo que sea, pero quién gana, es como a no dejarme, es eso. Es muy común, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres se rodean de otras mujeres que les están diciendo no se deje, no se deje, no se deje. Es menos común en los hombres por la forma de asumir las cosas. Muchos hombres son mucho más prácticos, simplemente cortan y se van, aunque también reciben consejos de no se deje de ella, no se deje de ella. Los amigos influyen muchísimo porque el entorno también te va orientando, entre comillas, a qué hacer. Muchas veces la orientación no es buena, pues como dicen, el que aconseja no pierde. Entonces, terminan involucrados la pareja, que ahora es expareja, en juegos de poder, y ese juego de poder involucra a muchas personas, principalmente a los familiares más directos, que son los hijos, y pues las otras personas que puedan estar allí, hermanos, primos, padres, otras personas cercanas a ese núcleo familiar. Entonces, ese es uno de los principales problemas y errores que yo veo. Juego de poder de alguno de los dos o de los dos, porque empieza una de las dos personas y terminan ambas personas involucradas en ese juego de poder. Otra cosa que yo veo es que tienen una incapacidad de hacer duelos. Generalmente uno de los dos, quien se considera más herido en la relación por el motivo que se haya terminado, se le dificulta más realizar el duelo, comprender que ya cambió, que ya pasó, que va a entrar a un nuevo estado y empezar a crear o a construir una nueva historia. Entonces, pues se realizan una serie de compensaciones y de actitudes que en muchas ocasiones no son sanas, ¿no? ¿Sí? Como se dice actualmente, son tóxicas. Y todo eso pues va llevando a que aumenten los problemas y que se vayan adhiriendo las personas cercanas a ese núcleo familiar a esos problemas. Entonces, esa incapacidad de hacer duelos, de soltar, de sanar, de decir, listo, ok, lo que sea que haya pasado ya pasó, lo perdono, lo cierro, continúo, tengo una nueva realidad, buena, regular o mala, mejor o peor, pero es una nueva realidad y a ella me adapto y con ella continúo. El no tener esa capacidad o esas herramientas para poder hacerlo dificulta muchísimo todos los procesos posteriores a la separación y al divorcio, sobre todo los de comunicación. Y también muchas veces termina en juegos de poder. Bueno, también noto que algo muy común es que hay una gran discrepancia en las pautas de crianza y en el estilo de vida de ambos padres. Sobre todo el padre que no se queda con los hijos, entonces muchas veces para compensar la ausencia diaria de sus hijos, entonces termina siendo permisivo, termina llenándole o tratando de compensar pues con regalos o con otras cosas, y pues eso va a hacer que los hijos empiecen a manejar como, digamos, dos caras, ¿no? Una cosa con mamá, otra cosa con papá. Yo sé cuando estoy con mamá lo que voy a tener, yo sé lo que voy a tener cuando estoy con papá, como a manejar cosas convenientes y a presentar distintos comportamientos. Esto es muy poco sano para ellos y para su formación. Y esa diferencia en las pautas de crianza, en cómo lo sancionan, lo castigan, lo corrigen, le hablan, le exigen, eso lleva a que los niños
empiecen a ser inconsistentes en muchas cosas y pues presenten síntomas, ¿no? Sobre todo que se vuelvan personas lábiles o que se vuelvan personas que como dicen, lo van midiendo a uno, ¿no? Van midiendo fuerzas, hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo llegar, y entonces aprenden a manejar así como las relaciones muy a conveniencia. Entonces, también es una situación muy, muy compleja. Y generalmente esto nos lleva a una serie de acusaciones mutuas. Entonces, el niño o la niña o el joven, qué sé yo, se comporta así porque usted falló, porque usted le dio, porque usted no le dio. Y esto nos sigue sumergiendo en un conflicto eterno, en una incapacidad también de reconocer nuestra responsabilidad, y muchas cosas no son nuestra responsabilidad, muchas cosas simplemente suceden. Hay niños que tienen síntomas porque así es su fisiología, porque digamos son hiperactivos o porque, bueno, por diferentes cosas, no necesariamente por crianza, pero empiezan los señalamientos entre los padres y las cosas se complican porque pues eso acarrea muchísimos conflictos entre ellos, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaría yo para mejorar esas relaciones en esas familias divorciadas? Bueno, lo primero es que independiente de las diferencias de cada quien, tienen que tener objetivos comunes respecto a su familia, o pues a lo que queda de la familia, que en este caso serían los hijos. Tienen que tener objetivos comunes, ¿sí? Que los hijos sean o se formen de tal manera que puedan terminar sus estudios, que puedan ser profesionales, no sé, pero que hayan objetivos comunes respecto de los hijos. Cuando los padres se separan, pero continúan en una relación por sus hijos, y que en esa relación por sus hijos prime o gire en torno a ellos y no a los padres, la familia funciona. Pero mientras el foco no sean los hijos, sino el dolor de cada quien, pierden a sus hijos. O que el foco sea el placer de cada quien, o sea sobrevivir cada quien, y el hijo a cuestas, pues probablemente no vayan a salir avantes, ¿no? Entonces, lo primero para mí es que hayan objetivos comunes respecto a lo que queda de la familia. Segundo, pues realizar duelos, ¿no? Si no se realiza el duelo, es como cargar todo el tiempo un dolor, una espina a donde vayas, y eso te va a mantener en una constante irritabilidad, en una constante molestia, en una serie de compensaciones emocionales que van a perpetuar los conflictos. Ese realizar duelos nos lleva necesariamente a realizar procesos de perdón. Esos procesos de perdón no son para la otra persona, son para nosotros mismos. Y no es perdonar para que se repita, porque nosotros podemos decidir perdonar y terminar, ¿sí? Pero perdonar es para que le quitemos toda la carga emocional negativa a lo que sea que vivimos y podamos continuar sin ese peso. Entonces es muy importante que realicemos procesos de perdón. Disociar o diferenciar la relación de pareja a la relación de padres. Si como pareja no pudimos continuar por la razón que sea, ok, está bien, cada quien tiene derecho a continuar con otra persona, a continuar solo, bueno, cada quien con su vida. Pero nuestra relación como padres es distinta. Entonces puede que no nos hablemos como pareja, ni como amigos, ni nada, pero como padres tenemos que tener una relación y un vínculo medianamente normal, decente, cordial, sensato, para poder seguir guiando a nuestros hijos. Y como padres tenemos nosotros que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder ser el ejemplo de nuestros hijos, porque ellos siempre van a ir detrás nuestro, siempre nos van a estar mirando y van a repetir lo que nosotros hacemos, porque pues somos el modelo. Entonces es muy importante que continuemos como padres haciendo lo que sea que tengamos que hacer, sacrificando muchas cosas para poder darles a nuestros hijos ese modelo, ese norte que ellos necesitan, y poder pues ayudarlos a que se desarrollen como seres íntegros y funcionales. Otra cosa es que a veces hay que buscar mediación, porque
si alguno de los dos padres o los dos no tienen los suficientes recursos para poder hablar, dialogar, resolver, pues necesitan a alguien que les ayude a mediar. Puede ser un tercero de su familia, un amigo, qué sé yo, o puede ser un terapeuta, pero sí se necesita alguien que les ayude a hacer mediación. Ojalá y no sea una mediación jurídica, porque las mediaciones jurídicas son un conflicto. O sea, cuando ya metemos al juez, al comisario, al defensor de familia, a la fiscalía, ya se produce una ruptura mayor. Entonces, ojalá logremos mediación no jurídica de todos los acuerdos y las cosas que se vayan a hacer. Y algo muy importante es que evitemos los extremos. Evitemos el extremo en la decisión. Digamos que, listo, ya nos separamos, hay una regulación de visitas y de custodia que la otorgó una entidad judicial, listo, ok. Entonces muchos padres o madres deciden que si la visita es el viernes a las 5 de la tarde, entonces a las 4:50 no le entregan al niño o a la niña porque es a las 5. Y si a las 6 tenía que llegar y son las 6:10 y no ha llegado, pues entonces ya le mando un mail. Entonces, esos extremos de que no y no y no y punto, hacen también parte del juego de poder. Todo eso tenemos que evitarlo. ¿Sí? Todo eso tenemos que evitarlo. Bueno, ¿cuál sería entonces el entorno ideal para desarrollar esas relaciones? Pues con una familia separada. Pues para mí lo ideal es centrarse en los hijos. Eso es lo básico. Centrarse en los hijos y comprender las etapas de desarrollo evolutivo en que ellos se encuentran. Comprender las necesidades y las especificidades de cada una de sus etapas, porque es distinto un niño de 2 años a un adolescente. Es distinto lo que va a demandar en cuidados, en atención, en ejemplo, un niño de 6 meses de edad a un niño de 4, a un niño, a una niña, a un preadolescente o a un adolescente. Entonces necesitamos centrarnos en ellos, comprender su desarrollo evolutivo y empezar a suplir sus necesidades en todos los niveles de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Eso es muy importante. Y pues lo importante es que puedan haber diálogos y límites, ¿no? Porque precisamente si nos divorciamos es porque necesitamos espacios distintos y debemos respetar esos límites. Si tú tienes una pareja o yo tengo una pareja o ninguno tiene una pareja, pero decidimos llevar vidas independientes, pues hay que respetar eso. Y en la medida en que nos mantengamos así, no nos involucramos en juegos de poder, pues va a ser un entorno sano para ellos y un entorno en el que podamos seguirlos pues llevando o construyendo. ¿Cómo podríamos llegar a ese entorno ideal? Bueno, eso es un proceso individual y es un proceso también de pareja, por así decirlo. Algo que es muy importante es que cada persona asuma la responsabilidad de todo lo que está sucediendo, su responsabilidad a nivel emocional y a nivel familiar. Es decir, no es que la responsabilidad sea yo pongo plata y usted hace tal cosa, no. Si hay una responsabilidad, es que todos conocemos de cuidar al niño de tal forma, de poner dinero de tal otra, listo. Pero responsabilidades en cada cosa que esté sucediendo. ¿Cuál es mi responsabilidad si el niño presentó problemas académicos? ¿Hasta dónde yo soy responsable de los problemas académicos de mi hijo o los problemas escolares? ¿O no soy responsable? ¿Qué pasa si mi hijo presenta una enfermedad? ¿Hasta dónde yo soy o no soy responsable de eso? ¿Hasta dónde yo soy responsable de las decisiones que toma mi hijo? Entonces, cada uno debe hacerse responsable emocionalmente, familiarmente, en todos los sentidos, tanto de sus decisiones como de la repercusión de eso en los demás. Porque muchas veces nosotros encontramos, y es súper común, a la gente repartiendo culpas, ¿no? Entonces, en lugar de decir, yo fallé por cuanto no le di un buen ejemplo a mi hijo en tal sentido, entonces es que usted, es que el otro, es que la otra, es que el entorno, es que la sociedad, no. Entonces eso es algo muy importante, comprender la responsabilidad que cada quien tiene en este divorcio, en la situación en la que esté la familia,
en la situación en la que estén los hijos y empezar a asumirlas, y eso nos va a llevar a una serie de cambios probablemente. Entonces, este aspecto es súper importante y es súper renuente para la gente, y es que debemos hacer procesos terapéuticos, individuales preferiblemente, donde cada quien asuma su parte, procese su parte, adquiera herramientas para continuar y también tenga todos los conocimientos necesarios para poder continuar formando a su hijo, comprendiendo a su hijo y pues continuar dándole el entorno adecuado. Y bueno, que me gustaría hablar precisamente de esto que mencionábamos antes del video, cuando las partes no quieren dialogar, porque pues al final de cuentas por eso se están separando y se necesita esa cordura. ¿Cómo en algún momento hacerles ver a esos papás que efectivamente necesitan tener cordura? De alguna manera, una pistita, o sea, ayúdenme con eso, por favor, porque creo que muchos papás no logramos entender eso. Y a veces, no digo que siempre suceda, hay niños tan maduros que hacen verle eso a los papás. Incluso a veces ellos son los que van y denuncian ante las autoridades. Por favor, Joana. A ver, sí que yo tengo que aclarar que sí que es verdad que hay algunos papás y mamás que sí son capaces de alcanzar esta cultura los dos. Esto evidentemente no llega a un juicio contencioso, alcanzan acuerdos que luego homologan judicialmente. Eso es lo ideal, entre otras cosas porque es muy desagradable para los niños ver a sus padres enfrentándose, además porque en la mayor parte de las causas acaban teniendo que intervenir los niños en los procesos judiciales. Eso es absolutamente demoledor. Dicho esto, tenemos que enfrentar la realidad, y es que la mayor parte de ellos no consiguen alcanzar esa locura los dos. A ver, sí que es verdad que gran responsabilidad la tienen las mamás y los papás, pero también es verdad que los sistemas jurídicos y las instituciones públicas no se lo ponen fácil. Tenemos que entender que hay veces que las parejas se separan simplemente porque han dejado de quererse y entonces han hecho, antes de tomar el paso, un ejercicio tranquilo en el que se plantea de forma tranquila también una separación. Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa? Que en muchas separaciones la mayoría son o porque hay una infidelidad o porque hay desencuentros muy grandes. Si han tenido desencuentros muy grandes durante la relación, difícilmente le podemos pedir a esas personas que luego actúen de manera cuerda, vamos a decirlo así. Pero sí que es verdad que, como dije antes, si el sistema judicial funcionase rápido, no habría la escalada de beligerancia que es lo que realmente hace daño. Es decir, si los procedimientos de divorcio se ventilasen en un mes, no daría tiempo a que hubiese una escalada, a que hubiese un enfrentamiento, a que hubiese un chantaje a los menores, como existe muchas veces. Las instituciones públicas, en lugar de intervenir sobre el papel, es decir, tuvieran unas actuaciones, digamos, más correctas deontológicamente, fuesen equitativos a la hora de valorar al papá y a la mamá, fuesen también rápidos, sería la forma. Ahora, es que le estamos pidiendo o queremos pedirle a dos personas que no tienen una buena relación, que no la han tenido durante la convivencia, que la tengan cuando tienen que luchar cada uno por sus intereses. Y eso es muy difícil. Nosotros podemos decir aquí, dar consejos que serían consejos, como dice mi colega, de Alicia en el País de las Maravillas. Pórtense bien, piensen en sus hijos, piensen con cordura, antepongan el interés de los hijos al suyo propio. Pero es que estas personas están ciegas, ciegas de odio, ciegas de rencor, ciegas muchas veces por sacar el máximo provecho en el divorcio, sea económico, sea del uso de la vivienda, sea de tener más tiempo con ellos a los hijos. Están viviendo una batalla, porque es una batalla. No olvidemos que un divorcio contencioso es una batalla. Uno pelea contra el otro.
Y esto es así. Entonces, en los mundos de Yuppie nosotros podríamos dar 1000 consejos, pero la realidad es que trabajamos con personas con alta beligerancia, trabajamos con personas que en muchísimos casos se odian y no pueden mantener ni siquiera un mínimo de comunicación, con lo cual no podemos sacar esa beligerancia, no podemos borrar ese enfrentamiento. Lo único que en realidad se podría hacer es que los procesos fuesen tan rápidos que esa beligerancia no escalase. Es lo único que podemos hacer. Los abogados no podemos hacer de psicólogos. Los psicólogos no pueden hacer una intervención en 2 meses y hacer madurar a la gente, hacerle ver a la gente lo importante que es un divorcio sano. Esa es la realidad. Eso, preguntarnos cómo podríamos acabar con los divorcios beligerantes y qué tendría que hacer la gente. Realmente la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Lo sabemos. Todos sabemos que debemos dialogar, debemos intentar discutir para acordar, no pelearnos, que discutir es una cosa y pelearse es otra. Pero la cuestión es que el ser humano no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacerlo. Por eso la mediación, aunque los dos acepten, resulta positiva en un número muy escaso de procedimientos. Y aun cuando resulta productiva, porque uno de ellos está tan cansado que cede en casi todo, a lo largo del tiempo acaban emergiendo mini conflictos en la situación post-ruptura. Es así. Pretender aconsejar a la gente cómo tener sentido común es tanto como si me preguntas qué podemos hacer para alcanzar la paz en el mundo. Podemos hacer muchas cosas que quedan muy bonitas sobre el papel, pero luego la realidad es que el ser humano es beligerante, es que el ser humano es agresivo, es que el ser humano es egoísta. Entonces, lo único que podemos hacer simplemente es no dar tiempo a que el conflicto se cronifique. Punto. Lo demás son teorías que quedan muy bien sobre el papel, pero que años de experiencia nos dicen que no son aplicables. Escalar, en otras palabras, el tema, no dar paso a que se escale el conflicto. Claro, una justicia rápida, si un divorcio se ventila en un mes, no damos tiempo a las partes para que se encarnicen en una lucha más allá del conflicto originario. Una cosa es batallar en los juzgados con el conflicto originario de infidelidad, de agresividad entre ellos, de no entendimiento, y otra cosa es lidiar en un juzgado 2 años después de la ruptura con el conflicto escalando, porque mientras uno está en un procedimiento judicial, sabe que se juega cosas. Hay pensiones de alimentos, hay custodias de los hijos, hay uso de la casa, con lo cual mantenemos durante 2 años a 2 personas que no se llevan bien, enfrentándose por la adquisición de unos derechos. ¿Qué pretendemos que suceda? ¿Qué pretendemos? ¿Cuál pretendemos que sea el resultado? Es inviable. No podemos arreglar la naturaleza del ser humano. Somos así. Entonces, si pretendemos alcanzar una solución cambiando la naturaleza del ser humano, de base, todo lo que hagamos va a fracasar. Es decir, tenemos que buscar aquellas soluciones que entiendan las características generales que tiene el ser humano. Y el ser humano no se rinde. No se rinde. Y cuando peleamos por cosas, sobre todo por dinero, por tener más a los hijos, por poder hacer daño a nuestro contrincante, no va a haber nada que nos haga entrar en razón. Por lo tanto, mi idea es un proceso judicial lo más rápido posible, que no deje que escale el conflicto. Porque conflicto, cuando 2 personas se llevan mal, existe y nadie puede terminar con él. Nadie. Tu posición, Joana, literal es que la situación está en las autoridades más que en los papás. Absolutamente. Okay. Perfecto. Absolutamente. Listo. Fabio, ¿me puedes responder, please? Sí, mira, yo pienso que el corazón de los hijos es como un vaso en donde cada padre o madre elige qué echarle a ese vaso, agua limpia o agua sucia. Agua limpia es amor, agua sucia es el odio, el conflicto y todo eso. Yo pienso que uno no puede obligar a la otra parte
al progenitor o a la señora madre a que actúe con amor hacia sus hijos. Y entiéndase por amor el dar la vida por los hijos. Yo creo que si uno realmente ama a los hijos, no les quita el papá o no les quita la mamá, no les habla mal del uno, no les habla mal del otro, por más de que yo quiera ahorcar a esa persona, ¿sí? Eso es amor. Entonces tengo ganas de matar al otro, pero me como, aquí en Colombia dicen, me como ese sapo, ¿sí? No digo nada con tal de priorizar la estabilidad emocional, afectiva de mis hijos. Entonces, yo no puedo obligar a que la otra persona actúe así. Entonces, yo pienso que sí hay una cosa que se puede hacer, fuera de lo que la doctora decía en la parte de autoridades. Lo que podemos hacer es que cada uno haga su trabajo y lo haga bien. Si el otro se porta mal, yo no tengo por qué dejarme llevar a ese juego que lo único que hace es que los dos terminen echándole agua sucia al vaso del corazón del hijo. Si el otro padre o madre le echa agua sucia al vaso del corazón de su hijo, yo tengo que hacer mi trabajo bien. Y es echarle agua limpia a ese mismo vaso de tal manera que el agua limpia vaya sacando el agua sucia. ¿Y eso qué implica? No cometer errores como se cometen normalmente, que el papá que sí quiere las cosas por las buenas termina jugando bajo las mismas reglas del no acuerdo, del odio, del rencor, del conflicto que la otra persona. No. Y es muy difícil hacerlo porque uno como ser humano normalmente quiere demostrar que mire que yo sí soy bueno, yo soy el que tengo la razón y se lo quiere demostrar a los hijos. Y es un error grande. Usted dedíquese solamente a amar a sus hijos, a consentir a sus hijos, a apoyarlos en todo, ¿sí? Que sus hijos, como sus hijos no se van a quedar de 5 años toda la vida. Ellos van creciendo y ellos van a decir, qué rico estar con mi papá, porque allá mi papá me siento tranquilo, hay paz, mi papá juega conmigo, mi papá está para mí en todo, ¿sí? En estos días tuve una audiencia con un papá y el hijo ya de 17 años decía, prefiero estar con mi papá porque con mi papá tengo una excelente relación, mi mamá grita mucho, mi mamá regaña mucho, ¿sí? El hijo ha ido creciendo y se ha dado cuenta de la situación, pero si yo papá juego a lo mismo que la mamá, el pobre hijo queda mal y eso va a trascender en toda su vida. Entonces yo creo que sí hay una cosa que se puede hacer y es uno solo tiene que hacer lo que mejor puedo hacer como papá y como mamá. No puedo controlar al otro, no puedo controlar lo que el otro hace, pero sí puedo controlar lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo expreso con mis palabras y con mis actos, ¿sí? Entonces, si yo voy a dar amor, doy amor de verdad, ¿no? Si mi hijo necesita apoyo, yo le doy todo el apoyo. Si mi hijo me necesita, aquí estoy, sin meterlo en el conflicto. Entonces su hijo va a ser mejor mental y afectivamente, porque por lo menos uno de los dos papás, ¿no? Lo está respaldando a él. El hijo se siente cómodo con uno de los dos papás. El hijo nunca se va a sentir cómodo con el papá conflictivo, con el papá, repito, cuando digo papá me refiero a papá y mamá. Con el papá. Voy a agregar ahí un tema, Fabio, perdón. Y si no, digo, es una frasecita cortita, pero al final de cuentas creo que cabe acá. Y si no, asume las consecuencias como papá de lo que pase a futuro, ¿correcto? Claro, claro. Y nosotros los papás vemos eso y en un futuro muy cercano, porque los hijos crecen muy rápido y pasan por etapas difíciles y más difíciles cuando están metidos en un conflicto como de los que estamos hablando. Entonces, ¿y quién va a sufrir? Es obvio, sufren los hijos, pero uno de papá también sufre de ver lo que es la vida del hijo como consecuencia de lo que uno hizo o no hizo. Entonces, perfecto. Tenemos acá ya dos posturas muy definidas. Uno, que gran parte de la solución es de los padres, y otro, que gran parte de la solución es del lado de las autoridades. Giovanna, vi que ahorita como que estabas acentuando con la cabeza, si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. ¿Me puedes comentar, por favor? Sí.
con todos los respetos hacia mi colega Fabio, esto de yo no entro, si la mamá o el papá son conflictivos, yo lo que tengo que hacer es no serlo para que el niño cuando llegue a casa encuentre un sitio de calor, agua limpia, todo esto está muy bien. Pero todo esto funciona en muy pocos casos. Yo no sé si en Colombia el sistema judicial apoya esta situación, pero ¿qué nos pasa en España? Que cuando hay una situación conflictiva y uno de los padres se instrumentaliza y instrumentaliza, el otro no puede llenar de amor ese vaso, no puede llenar de agua limpia ese vaso, porque intervienen lo que se llaman los equipos psicosociales. Entonces los niños van allá y lo que sienten, lo que dicen, es lo que el progenitor al que temen les dice. Es decir, muchos niños, cuando que después han crecido, yo les he preguntado, ¿por qué en su momento, si tu mamá era agresiva, no dijiste que querías estar con tu papá o que querías estar con los dos? Y su respuesta era, porque a mi mamá le tengo miedo y a mi papá no. Mi papá sé que si digo que quiero estar con mi mamá, me va a querer igual. Pero si yo digo allí que quiero estar con mi papá y mi mamá se va a enfadar conmigo porque lo va a ver como una traición. Entonces, claro, eso estaría muy bien, pero el problema es que en España, si un niño se ve obligado a decir que recibe cualquier tipo de maltrato por parte de su papá, o dice simplemente que quiere estar solo con su mamá, eso es lo que va a tener. Entonces, si tenemos a un progenitor 26 días al mes echando agua sucia y un progenitor 4 días al mes echando agua limpia, el vaso va a estar más sucio que limpio. Ese es el gran problema. En la teoría, en lo que dice el doctor Fabio estaría muy bien y sería maravilloso. Pero el problema es que aquí a los papás que intentan contrarrestar con agua limpia se los comen. Directamente el sistema judicial se los come. Ese es el problema. Quiere decir, es lo que decía antes, como teoría, como cuando una Miss Universo dice, ¿qué quieres? Paz en el mundo. Todos queremos paz en el mundo, pero la cuestión es que no ha habido ni un solo momento en la historia de la humanidad en que hubiera paz en el mundo. Y con los divorcios es un poco igual, porque si el niño en España dice a un psicosocial que quiere estar con la madre, automáticamente el padre se convierte en un padre visitador y verá a su hijo 4 días al mes, fines de semana alternos. Es decir, sábado, domingo y con mucha suerte la tarde del viernes. Entonces, muy poca agua limpia se puede poner ahí. Y el problema es la intervención tardía y muy marcada por el feminismo que hay con los equipos psicosociales. Los niños llegan allí y dicen lo que les dice quién. ¿El padre tierno? ¿El progenitor tierno? No. Hacen lo que les dice o dicen lo que les dice que digan al progenitor al que temen, al que tienen miedo, al beligerante. Entonces los niños acaban viviendo la mayor parte del tiempo con el progenitor beligerante. Por eso en Colombia no sé cómo actúa en estos casos el sistema judicial y si esa teoría del vaso con el agua limpia y el agua sucia funciona. El problema es que en España, dada la feminización del ámbito judicial, dada la tardanza de los procedimientos judiciales, el padre o la madre que se quede solo con poner agua limpia 4 días al mes acabará perdiendo a sus hijos. Entonces, ¿qué digo con esto? Si la otra parte es beligerante, ¿usted séalo también? No, pero es que en la mayor parte de los conflictos, cuando uno dice sí a todo, al final acaban pidiéndole el dedo, dirá que sí, luego le pedirán la mano, dirá que sí, luego le pedirán el brazo, dirá que sí, luego le pedirán los 2 brazos, dirán que sí, y al final acabarán pidiéndole 3 brazos. ¿Y qué pasa cuando uno no puede dar los 3 brazos que le piden? Que vuelve el conflicto. Por lo tanto, ¿por qué no los puede dar? ¿Por qué no los tiene? Llega un momento en el que cuando acostumbras al otro progenitor a que para que no haya conflicto tú cedes, el problema es que como todo entra en funcionamiento el egoísmo humano y llega un momento en el que ya no se puede parar. Por lo tanto, sí es verdad que puede funcionar con respecto a los hijos, es decir, si tu mamá o tu papá hablan mal a tu hijo de ti,
Tú puedes no hablar mal del otro progenitor, cierto, pero eso en España, a nivel jurídico, no tiene ninguna incidencia, absolutamente ninguna. Y los chicos de hasta 8 años son preguntados con quién quieren estar. De hecho, curiosamente, si dicen, quiero estar con mi papá, hay custodia compartida. Si dicen, quiero estar con los dos, hay custodias compartidas. Pero si dicen, quiero estar con mi mamá, están con su mamá. Fin. Entonces, ¿qué pasa si damos tanto poder, tantísimo poder a uno de los progenitores? Que al final, a la larga, quien acaba sufriendo las consecuencias de esto son los menores. Por eso digo, yo no voy a decir si en Colombia esto funciona, porque no lo sé. En España es inviable, inviable. Uno puede no hablar mal al otro progenitor, sí, pero lo del agua limpia no funciona. Precisamente por eso, porque precisamente los que acaban echando agua limpia acaban viendo a sus hijos 4 días al mes. Y repito, 26 días de agua sucia, 26 vasos de agua sucia y 4 vasos de agua limpia, el vaso acaba más sucio que limpio. Ese es el problema. El problema en estas cuestiones es que la teoría está muy bien, pero luego la práctica es muy difícil, muy, muy difícil. Cuando hablamos de seres humanos, de personas, predecir es casi absurdo. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué se tiene que hacer? No lo sé. Si lo supiera, tendría la llave del control del mundo. Pero es que no lo tengo. Por lo tanto, he de decir, no lo sé. Ok, Joana, muy grato escuchar. Fabio, a ver, tenemos acá el tema de institucionalidad con el tema humanista. ¿Qué opinas sobre lo que nos acaba de comentar Joana? Tal vez no fui claro en lo que yo dije. Mire, doctora, aquí en Colombia pasa lo mismo que en España. Igual, los procesos son demorados. Puedo decir que en México también, perdón, seguimos. Hay instrumentalización, el feminismo, todo es exactamente igual. Yo lo estaba tocando desde el punto de un papá o una mamá, ¿qué tiene que hacer con los hijos para medio salvarlos de un conflicto en el cual los sumergen, los dos echándole agua sucia al corazón del hijo? Yo estoy de acuerdo con usted en que si yo le agacho la cabeza a la mamá, ¿sí?, todo el tiempo, pues obviamente la mamá termina siempre más arriba y el papá más abajo. Pero es que yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando de los hijos, cómo es el trato de un papá de familia separada con relación a sus hijos. Eso tiene que ir de la mano con el tema de procesos judiciales, pero yo no quiero meter a mis hijos en procesos judiciales. Los procesos judiciales y el conflicto que yo tengo con la mamá lo resuelvo en estrados judiciales, sean lentos, sean demorados, sean feministas, pero allá es el escenario donde toca hacer la pelea y hay que hacerla duro. Y yo soy así y la fundación me conoce hace mucho tiempo y saben cómo actúo yo. Uno de los consejos que yo les doy a los papás, ¿sí?, porque estoy muy de acuerdo cuando la doctora dice 4 días echándole agua limpia y la otra persona le echa 26 días agua sucia, pues es muy complicado. Y sí, tiene toda la razón. Por eso uno de los consejos que siempre le doy yo a los papás es luche en estrados judiciales, no mentalizando al hijo, en estrados judiciales luche para tener el mayor cantidad de tiempo posible. Aquí la Corte Constitucional ya se ha manifestado sobre eso y ha dicho que el tiempo de visitas, hablando de visitas, no estoy hablando de custodia compartida, pero solo de visitas, dice que las visitas tienen que servir para afianzar, fortalecer el vínculo entre el hijo y el papá no custodio, y que por lo tanto, para que esa finalidad se cumpla, el tiempo del niño o de la niña con su papá no custodio tiene que ser un tiempo similar al que pasa con la persona que sí tiene la custodia. En otras palabras, dijo 50 y 50. Y estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de la Corte. Y aquí yo invito a los papás siempre a que luchen no por tener 4 días, porque en cada día que tenga además es un día que más le puede echar agua limpia al corazón de sus hijos. Y aquí tenemos ya custodias compartidas y tenemos también muchos casos que no tienen la custodia compartida,
pero por concepto de visitas, el papá está con sus hijos 10, 12, 14 y hasta 15 días al mes. Entonces tiene que venir una cosa unida de la mano de la otra. Entonces, no se puede ceder espacios desde el punto de vista jurídico con la persona que es tóxica, que no quiere acuerdos. No se puede ceder espacios y allá hay que entablar toda la lucha posible. Pero cuando yo estoy con mis hijos, no puedo estar con mis hijos en un plan de tema jurídico, sino en un plan de amor, y tengo que tratar de salvar a mis hijos como sea, y la única manera de hacerlo es a través del amor que no es nada utópico, es una realidad. Y sí, miren lo que usted acaba de decir, doctora. Cuando un hijo crece y usted le pregunta por qué no dijo lo contrario, el hijo dice, porque le tenía miedo a mi mamá, mi papá sí era el querido. El hijo se da cuenta de todo eso. Y eso de darse cuenta que su papá es el amoroso, el querido, el que está con él todo en su apoyo, el que lo alimenta con amor, eso hace que el niño se fortalezca afectivamente. Por lo menos uno de los papás que haga algo bien, sin desatender la parte jurídica. Van de la mano, doctora. Pero yo por lo menos, y he visto el resultado en muchos casos, yo no le puedo decir a un papá, no hay nada que hacer. No, el sistema judicial no funciona aquí en Colombia. Eso es lento, es feminista y no sé cuántas. Y el otro no sé qué. Entonces, ¿para qué le echamos agua limpia al niño si con 4 días eso es suficiente? Yo no puedo decir eso, porque yo creo que 4 días de agua limpia pueden limpiar mucho, a no echarle ningún día agua limpia al corazón de los hijos. Pero insisto, la idea es que los papás, en este caso voy a ser específico, que los papás hombres se convenzan que tienen los mismos derechos, como también las mismas obligaciones que la mamá. Porque es que también es un problema mental del papá hombre que siempre cede la custodia creyendo que la mamá tiene más derecho. Aquí en Colombia la Constitución Nacional dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Aquí el Código de la Infancia y la Adolescencia dice, los niños tienen derecho a que los dos papás ejerzan su custodia. Es una igualdad, pero necesitamos que los hombres, los papás hombres, se convenzan de eso para que su lucha ante los juzgados no sean espacios. Hay que lucharlo. A veces no es fácil, a veces no se consigue, pero muchas veces sí. Y los niños tienen ese derecho, los niños tienen derecho a que su papá 4 días, 8 días o 15 días les eche agua limpia, y tienen derecho a que su papá luche en el estado judicial con todo. Y hay casos en donde yo les digo a papá, mire, métale una demanda a esta, métale otra demanda a esta, vamos a asfixiar a esa persona que está siendo tóxica y que está dañando a los hijos, y le metemos 4 demandas. Y claro, eso se demora, eso incrementa el conflicto, sí señor, pero con los hijos usted sea amoroso, con los hijos usted no los meta en ese conflicto. Es diferente. Se necesitan las dos estrategias. El amor hacia los hijos, haga todo lo bueno que usted pueda hacer por sus hijos, pero también la estrategia jurídica no se puede dejar de un lado con el tema de que hay feminismo y toda la cuestión. Ese es el escenario, ahí nos toca jugar, ahí nos toca luchar, y tenemos que luchar y podemos ganar como lo hemos hecho aquí en Colombia en muchas oportunidades. Fabio, muchísimas gracias. Quiero ir cerrando el foro. Digo, llevamos ya prácticamente 1 hora 20 minutos, pero vamos a irle dando cierre al tema. Y sí me gustaría, ¿cuáles consideran ustedes sería un entorno ideal de desarrollo para las relaciones de familia separada? Digo, ya hemos escuchado algunos conceptos por parte de los dos, pero sí me gustaría tener un poquito más de claridad en este tema. Ya vemos que el doctor Fabio comparte parte de la idea de la doctora Giovanna, tiene una postura adicional que suena bastante interesante de abordar. Sí me gustaría conocer también esa parte de la doctora Giovanna, si considera que puede ser aplicable en algún momento dado. Giovanna, por favor. A ver,
Yo entendí tu pregunta desde una terminología general y jurídica. Evidentemente, como dije antes, no hay que aconsejar, ni a mí jamás se me ocurriría aconsejar a un padre que hablase mal a sus hijos de su madre. Lo que quise decir es que jurídicamente en España eso no tiene ninguna relevancia. Es lo lamentable. Quiero decir que eso no se puede tomar como una estrategia jurídica para evitar el conflicto en el que se ven sumergidos los menores. Porque en España, en el momento en el que hay un procedimiento contencioso, independientemente de que el progenitor, que no los quiere alienar o que no los quiere influir, no hable o hable bien del otro progenitor, la verdad es que en España es obligatorio que los menores que tengan madurez suficiente intervengan en los procedimientos judiciales. Entonces nos encontramos con este problema, que al final el menor acaba en manos de los padres, de los progenitores, que son más tóxicos. Entonces, ¿soluciona el problema el hecho de que nosotros digamos a los progenitores o a los padres no hablen mal del otro progenitor? No lo soluciona. Porque eso ya es algo que debe venir de sentido común, Pero el problema es que aunque los padres no quieran inmiscuir a los menores en el procedimiento judicial, la ley en España les obliga a que los menores estén involucrados en el procedimiento judicial. Porque es obligatorio que sean explorados y que sean valorados. Son explorados judicialmente por juez y fiscal, son explorados por un psicólogo, valorados por un psicólogo, valorados por un trabajador social. Es imposible sacar a un menor de un procedimiento judicial de divorcio conflictivo. Por lo tanto, no podemos dejar al arbitrio de un progenitor hablará bien y el otro progenitor no hablará mal y tratará con amor. La mayor parte de las veces, incluso el progenitor que influye negativamente lo hace desde el amor, un amor equivocado, un amor absolutamente kafkiano. Pero para ese progenitor eso es amor. Entonces, repito, no hay, o por lo menos en España no lo hemos hallado, una forma de proteger a los menores. Consideramos que la única forma es que los procedimientos sean lo más cortos posibles y que los menores interviniesen lo menos posible. En España también tenemos en nuestro Código Civil un artículo que dice, y además la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo dice que los menores tienen derecho a tener una custodia compartida de sus progenitores. El problema es, por eso mencioné antes el feminismo, que en España tenemos una ley que dice que cualquier persona que esté inmersa en un procedimiento de violencia de género o de violencia doméstica esté en un procedimiento, independientemente, por ejemplo, de que no se haya celebrado el juicio y no esté condenado, independientemente de que se haya celebrado un juicio y que haya salido absuelto, si la otra parte recurre, ese progenitor debe estar alejado de los hijos. Pero es que además tenemos una situación tan kafkiana debido al feminismo que en España se dice que si un padre o una madre atentan contra la vida o contra la integridad física o psicológica de un menor, es decir, hay cualquier tipo de maltrato o lo hay entre ellos, no debe visitar a los hijos o no debe tener la custodia. ¿Sabe cuál es el problema? Que en España ni siquiera se ha contemplado qué se hace con los niños cuando los dos progenitores están inmersos en un procedimiento penal. O sea, no sabemos, además esto lleva como 1 año y medio, esta ley aprobada, 2 años, perdón, y no sabemos qué hacer, ni los jueces saben qué hacer. Vale, si el papá está inmerso, se lo sacamos al papá y se lo damos al mamá. Si la mamá está inmersa, tenemos que motivar si se lo sacamos, porque las mamás, mucho cuidado con sacarle las visitas a los menores. Pero nuestra ley es tan kafkiana, tan absurda, tan abyecta, que ni siquiera nos dice qué tenemos que hacer cuando los dos progenitores están inmersos en un procedimiento judicial. Por lo tanto, creo que el ámbito jurídico y no el personal es el que tiene más capacidad interventiva para proteger a los menores. Que un papá no le hable mal a su hijo de su mamá no implica que ese menor, o no significa que ese menor no vaya a sufrir un dolor y un daño psicológico muchísimas veces irreparable. ¿Por qué?
porque va a participar en ese procedimiento judicial. Va a tener que ir delante de un señor juez, de un señor fiscal al que no conocen, de un psicólogo, de un trabajador social. Preguntan directamente, sin más almohadillas, ni más suavidad, con quién quieren estar. Y además muchos de ellos preguntan, ¿lo que yo diga aquí se va a saber? Y les dicen, sí, sí, se va a saber, lo vamos a escribir en un papelito y ese papelito se lo vamos a dar a tu papá y se lo vamos a dar a tu mamá. Y nadie tiene en cuenta que esos niños van a tener que ir a casa de sus mamás y a sus papás. Con su mamá con el papel en la mano y su papá también. Entonces, por mucho amor que uno de los progenitores quiera poner en ese vaso durante 4 días, lo único que hacemos es mitigar. Pero es que yo no quiero mitigar dolor. Yo quiero que los niños no sufran ese dolor. Y eso no está en manos de los abogados, no está en manos de los papás, está en manos del sistema judicial. Es el único que puede solucionar esto, con rapidez y con medios. Los menores en España no tienen ni el 5% de los medios que tenemos las mujeres. No tenemos ni el 5% de los recursos destinados a las mujeres. ¿Esto se puede solucionar con el amor de los papás? No, no. Y la experiencia dice que no. Basta un progenitor para que pueda dañar de forma irreparable a un menor. Y en España tenemos una sociedad que cierra los ojos y mira hacia otro lado. Y no hay papá o mamá, por muy bueno que sea o muy buena intención que tenga, que pueda reparar esto. Esto es lo triste. Me encantaría poder decirle a mis clientes, trata a tu hijo con amor y que eso mitigue el sufrimiento de los menores. Pero es que no funciona así. Aquí no funciona así. Porque los niños acaban interviniendo de una forma brutal e hiperdirecta en los procedimientos judiciales. Son explorados hasta la saciedad, preguntados hasta la saciedad, se ponen entre la espada y la pared hasta la saciedad, pero hasta la locura. O sea, yo he visto exploraciones de niños que un adulto sería incapaz de soportar. Y estas exploraciones, estas preguntas capciosas, dañinas, las sufren niños de hasta 6 años. ¿Cómo le vas a preguntar a un niño de 6 años con quién quieres estar, con quién te lo pasas mejor? Aquí que es que ellos lo entienden como a quién quieres más. Y lo que te preguntan es, ¿mi mamá lo va a saber? ¿Mi papá lo va a saber? Sí. ¿Y te va a proteger a alguien? No. Porque en España, los niños que denuncian a sus mamás por malos tratos van a declarar ante el juez de manos de sus mamás. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir a un papá inmerso en un procedimiento judicial de trata a tu hijo con amor? ¡Ya lo hacen! Pero no funciona. No les protege a los niños de este daño enorme que sufren. Es brutal. En España hay 47 millones de personas que miran hacia otro lado. Directamente. Y no podemos arreglarlo. Los mediadores no pueden arreglarlo, los abogados no podemos arreglarlo, los jueces no pueden arreglarlo. No hay recursos. ¿Van a poder un papá que está en medio de un procedimiento de divorcio y a duras penas se aguanta de pie? Porque en España, cuando un hombre habla de divorcio, lo primero que te pregunta es ¿cómo me voy a proteger de una denuncia falsa de violencia de género? Porque esto va a terminar mi relación con mis hijos. Están paralizados. Absolutamente paralizados. Entonces yo puedo estar de acuerdo con mi colega, pero es que yo no quiero que los niños tengan agua turbia 26/4. Yo quiero que a los niños se les proteja y eso no lo pueden hacer los papás, nos guste o no. A mí me encantaría, porque represento un montón de papás absolutamente maravillosos. En España hay papás que judicialmente tienen la custodia compartida y llevan años sin ver a sus hijos. Y judicialmente, en un papel dice que tienen la custodia compartida y no son capaces de hacerla efectiva, con demandas de ejecución, con lo que quieras. Es imposible luchar contra una progenitora, si es mujer, que tiene una aptitud beligerante. Es absolutamente imposible. ¿Cómo le vas a dar amor a un niño al que no ves? Entonces, me encantaría que lo que dice mi colega pudiese llevarse a cabo. Pero aquí en España se puede llevar a cabo en menos del 1% de los casos. Y en ese 1% es tan fácil para una mujer romper
ese vaso de agua limpia que da hasta miedo. Entonces no quiero niños con agua turbia, quiero niños con agua limpia y no depende de los papás. Es lamentable. Me encantaría, pero no depende en España de los papás. Da igual el amor que den. Porque hay muchos que no pueden dar amor porque ni siquiera pueden darle una mirada, ni siquiera pueden darle una caricia. Y papás que tienen custodia compartida. Tengo un cliente que tiene la custodia compartida desde el 2018. Llevamos 12 procedimientos y aún no ha podido ver a su hija. ¿Cómo le va a dar agua limpia? Lo siento. Claro. Giovanna, perdón, Giovanna, que te interrumpa. Déjame que Fabio nos responda a lo que acabas de comentar. Muy, bueno, ok, bastante serio el tema que estamos tratando y la verdad te agradezco muchísimo. Y este no es un ataque al doctor Fabio, que quede no, muy claro. Claro, no. Quiero expresarle cuál es el problema tan grandísimo que tenemos aquí. Es para que pueda entender que, aunque quede muy bien, aquí no funciona porque nuestras leyes atacan a los papás y a los niños, de una forma brutal y frontal. Y no es un ataque. De hecho, me encantaría poder tener el mismo mensaje que él. Me encantaría. Total. Fabio, por favor, ¿nos puedes responder? A ver, yo estoy de acuerdo con la doctora. Ella dice, yo no quiero mitigar el dolor de los hijos, yo quiero acabar ese dolor. Totalmente de acuerdo. La doctora decía, yo no quiero agua turbia, yo quiero esa agua limpia. Totalmente de acuerdo. Pero volvemos al mismo punto. Eso sucede en el país de las maravillas, porque en la realidad no es así. Entonces, efectivamente, el no hablarle mal a los hijos de la madre, que solo es un aspecto de muchos otros, ¿sí? No solamente es por evitar causarle más daño a los hijos, sino que aquí sí tiene una connotación jurídica muy grande y está enmarcado dentro de lo que aquí se llama violencia intrafamiliar psicológica o verbal. Entonces, un papá que cae en eso, ¿sí? Porque no se aguantó, porque ya se saturó, porque el agua ya le llegó hasta el cuello y empieza a jugar con las mismas reglas de la persona, del papá o mamá que es tóxico, está incurriendo en esa conducta de violencia intrafamiliar que le trae como consecuencias muy rápidamente, primero una medida de protección que le impone una entidad administrativa como son las comisarías de familia, que por sí lo pueden alejar de los hijos. La autoridad lo puede alejar por considerar que está ejerciendo violencia psicológica contra los hijos por hablarles mal. Entonces, el no hablarles mal no solamente es por el tema de que los niños estén bien, sino también de la parte estratégica jurídica le afecta. Y la violencia psicológica por hablarle mal a los hijos del otro progenitor también cabe en una conducta penal que da de 4 a 6 años de cárcel. Entonces, aquí no solamente yo lo estoy planteando como el ideal, que con no hablarles mal a los hijos del otro progenitor, entonces con eso arreglamos el problema. No lo arreglamos. Primero, evitamos meternos en más problemas. Segundo, no ahondamos en el conflicto en que tiene el hijo en su corazón. Y tercero, en algo estamos dando una solución. Pero yo no puedo decir que como aquí el sistema no funciona, entonces no, juguemos a lo mismo que juega la otra persona. No, pues y repito, uno tiene que hacer lo mejor que yo pueda hacer. Tengo que dar lo mejor. ¿Sí? Ya no puedo obligar al otro, pero yo sí puedo obligarme a dar mi vida por esos hijos. Y eso implica muchas cosas. Y si uno no tiene nada bueno que decir de la otra persona, del otro progenitor, no diga nada. Los hijos no tienen por qué verlo a uno peleando con el otro progenitor. Si quiero matar al otro progenitor, no lo haga. Y menos delante de los hijos. Quédese callado, cómase eso. No es fácil. Y con eso, ¿qué? ¿Los hijos van a estar perfectos? No van a estar perfectos. Están cojos porque se necesitan a los dos papás. Pero no podemos obligar al otro a que se porte bien. Entonces, por lo menos usted haga las cosas bien. Haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Y no dé papaya con malas
discursos o con malas palabras o con malos hechos, porque eso lo que va a hacer es agrandar el problema jurídico y encima de eso empeorar la situación afectiva y mental del hijo. Entonces son dos temas que tienen que combinarse. Fabio, te agradezco muchísimo tu respuesta. Se nos alargó un poquito este foro, queríamos que fuera de 1 hora, pero por lo interesante del tema y sobre todo por cómo lo abordó tanto la doctora Joana como el doctor Fabio este tema, pues se nos alargó un poquito y creo que nos falta muchísimo por dialogar y por discutir. Por eso los voy a invitar a que más adelante programemos de nuevo otra reunión más, que sé que puede ser un poquito cansado estar haciendo reuniones periódicas, pero creo que vale la pena. Este tema para muchos papás puede ayudar muchísimo, es muy enriquecedor los puntos de vista de todos y creo que incluso se podría sumar de manera en vivo tanto la doctora Catalina como el doctor Nuño, ojalá sí nos los permitan para evitar estas interrupciones del video pregrabado, que se va a subsanar poniendo este video editado ya completo en nuestras plataformas de la Fundación Padres por Siempre de Colombia. Les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo a todos, le agradezco al doctor Edison Salazar que me haya permitido ser moderador, para mí es un orgullo. Joana, mil gracias por tu tiempo, sé que te tienes que retirar. Fabio, un fuerte abrazo a la distancia, siempre un orgullo poder estar en contacto contigo. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Amén, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a la doctora también, que sus aportes contribuyen bastante y ojalá se sigan dando estos foros que de todas maneras nos sirven a todos para ir alimentando un mejor futuro para nuestros hijos. Joana, si me permites, primero gracias a todas las personas que nos están viendo y oyendo ahora y a las que nos verán cuando esto se cuelgue en las redes sociales. Agradecerle al compañero Fabio. Creo que cuando dos personas están de acuerdo tienen poco que aportar. El hecho de haber podido discutir, que no pelear sobre diferentes puntos de vista es lo que realmente enriquece la visión del mundo y haberlo hecho con alguien tan inteligente y sobre todo tan buen ser humano como ha demostrado hoy. Entonces, muchísimas gracias por poder discutir desde diferentes puntos de vista sin haber perdido la educación, sin haber perdido la cordura. Y sin haber perdido exactamente la cordura. Ha sido un auténtico placer, compañero, que así nos llamamos en España, y espero volver a encontrarte porque ha sido maravilloso. Por primera vez no estar de acuerdo exactamente con alguien con el que estás muy de acuerdo. Totalmente. Mil gracias a los dos. Muchas gracias. Papitos, tomen este ejemplo, papitos, para todos, ¿vale? Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un placer. Bueno. Hasta luego.